Muy buenas noches a todos. Es una bendición de poder tener esta oportunidad que Dios me presta a través de su siervo y poder ministrar a una iglesia con tanta solera, con tanto peso, con tanta capacidad y con tanta historia como la iglesia de Burgos, donde hay muchos generales del ejército de Dios. Allí en esa ciudad hay hombres muy grandes en el espíritu. Yo quisiera bendecir a la casa de mis hermanos los Titis, a, a la casa del hermano Julio, a la casa del hermano Príncipe, de Roger, al hermano Javi, gracias por su recuperación, a nuestro hermano Salva, que Dios lo recupere, y a todos, porque no a todos conozco directamente. En esta oportunidad Dios me ha dado una palabra para vosotros. Dios es tan tierno, tan misericordioso, que Él prepara un trozo de pan para su pueblo escogido. Y nos vamos a acercar al lugar donde allí encontramos lo que verdaderamente el hombre necesita, a su palabra. En su palabra encontramos la nutrición, la fuerza, el sustento, el apoyo, la luz, la reprensión, el ánimo, todo lo que tú necesitas está en la palabra. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche, en aquel mismo día, el primero de la semana, estando a las puertas cerradas, en un lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, dijo: paz a vosotros. Que Dios bendiga la administración de su palabra. Esta escritura nos recuerda momentos después de que Él había resucitado. Mucho antes, sus discípulos vieron cómo el pastor era arrebatado para ser crucificado por los malhechores. Nos cuenta la Biblia que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos. Cuando Jesús muere y es sepultado, ellos corren y se esconden en el aposento alto posiblemente. Allí estaban reunidos cuando llegó la noche oscura, tenebrosa, llena de tinieblas. Pero dice que, queridos hermanos, llegando el día, ellos estarían dialogando, pensando: ¿y ahora qué vamos a hacer sin nuestro maestro? Ahora, ¿quién nos va a dirigir? ¿Quién nos va a gobernar? ¿Quién va a tomar el control de todo esto? Ellos llenos de preguntas, de dudas y de lamentos. Dice que tenían la puerta bien cerrada, porque tenían miedo de los judíos, tenían miedo de la plebe. El miedo los estaba gobernando. Pero en ese momento ocurrió algo extraordinario, algo milagroso, algo glorioso. La Biblia dice que Jesús se puso en medio. Se puso en medio porque quería gobernar la situación. Hay quien se pone en el medio y estorba, pero Él se puso en medio
para que le llegara la luz a todos, para darse a todos por igual. Se puso en el medio no para dejarse ver, sino se puso en el medio para que fuese alcanzado y visto por todos. Tenía que ministrarle a todos, tenía que trabajar a todos, tenía que darle el mensaje para todos. Y se puso en el medio como señal de control. Él está en medio de la situación. Él no está escondido a un lado, Él está en el medio. Él controla todo, Él gobierna todo. Y queridos hermanos, cuando creó el ambiente necesario, cuando creó la atmósfera adecuada, cuando posiblemente el miedo se aminoró, cuando todos se quedaron perplejos, cuando las dudas se empezaron a ir, entonces le soltó el mensaje. Y el mensaje era: paz a vosotros. No era el momento de predicarle otra cosa. No era el momento de hablarle de otra cosa que lo que necesitaban. En esos momentos sus corazones necesitaban algo especial. La noche fría, atemorizados, y necesitaron la palabra paz. Y de eso quería compartir con la iglesia de Burgos unas breves palabras que suelten paz. Quisiera hablar de eso tan esencial como él dijo: paz a vosotros. Paz a la iglesia de Burgos. Paz a los corazones. Paz a las compañeras, a los hermanos. Paz a los matrimonios. Que la paz de Dios filtre toda nuestra vida. Que la paz de Dios gobierne nuestro ser. Y durante el ratito que vamos a hablar, la paz se va a multiplicar en los hogares. Yo sé que la paz va a ser como un perfume que se va a abrir en cada casa de los que escuchan. Presta atención, porque quería hacer una pregunta: ¿qué es la paz de Dios? Tendría que responder de una forma fácil, rápida, para que todos entendieran. Es uno de los muchos atributos comunicables de Dios. Dios tiene atributos comunicables y tienes otros atributos que no lo puede comunicar nadie, son suyos. La omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia son suyos, no lo puede compartir con nadie. Pero hay atributos que Dios puede comunicar con su pueblo, con sus hijos, con su iglesia. Y uno de esos atributos que hoy nos ha querido que hablemos es la paz. Es uno de las ramas del árbol del fruto del amor. En Gálatas capítulo 5, versículo 22. Hermanos, ¿qué es la paz de Dios? Es lo que nos hace tener armonía con el cielo. Es lo que crea una atmósfera celestial en donde estamos. Es lo que crea un ambiente del espíritu. Es el sentimiento de la salvación. La paz implica a la santidad. La paz implica a un equilibrio espiritual.
un equilibrio que acarrea espíritu, alma y cuerpo, una unidad, un equilibrio antropológico para aquel que la siente. Si mi espíritu está en alteración al alma y al cuerpo y no están dominados, yo no puedo tener paz. Es un equilibrio, un dominio de Dios en mi vida. ¿Qué es la paz de Dios o cómo se manifiesta la paz de Dios? Tendría que deciros que la paz de Dios se manifiesta de una forma interna, de una forma profunda. Y eso lo podemos expresar en el Salmo 122, versículo 6. Haya paz dentro de tus muros. ¿A qué se referiría el salmista dentro de tus muros? Pues que la paz se produce en el espíritu humano, transmitida por el Espíritu Santo. Esa es la relación que hay entre el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo. Y ahí se produce la paz interna. La paz no se adquiere de fuera hacia adentro. La paz se adquiere desde dentro hacia afuera. Es allí en tu espíritu donde se mueve la paz. Es allí donde se fabrica la paz. Es allí donde se vierte al resto de tu ser. En Juan 14, 27, Él dijo a los discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Él se estaba refiriendo a la diferencia entre la paz de Roma y la paz que el reino de Dios daba. La paz de Roma era una paz de bienestar. Y la paz de Roma se la daba a sus gobernadores o a sus generales que habían conquistado muchas victorias para el imperio. Le daban una ciudad, un lugar para y le daban el bienestar de comida, bienestar de casa. Y esa era la paz que Roma daba. Pero la guerra, los problemas iban dentro de ese hombre. Sin embargo, la paz de Dios no era semejante a la paz de Roma. La paz de Dios no está hablando de un bienestar corporal o externo, sino de una quietud interna. Aunque haya muchos problemas, la iglesia de Dios puede vivir en paz. Aunque haya muchos enemigos y perseguidores, la iglesia puede disfrutar de paz. Porque la paz de Dios no tiene referencia a las cosas humanas, sino a las cosas divinas. Un rey estaba inquieto y necesitaba paz. Y dijo: traerme el cuadro que me inspire paz. Pagadlo lo más caro. Le dijeron: ¿cómo? Escogió el cuadro de la mar enfurecida y le dijeron sus secuaces: ¿cómo, rey, has podido ver paz en un mar enfurecido? Donde hay olas grandísimas que golpean en la roca. Pero aquel rey dijo: es que no os habéis fijado que hay un nido de paloma en aquella roca. A mí no me da paz el mar, ni tampoco me la quita, me da paz aquella paloma serena en su nido ante un mar enfurecido. La paz de Dios es interna y no tiene que ver nada con lo que ocurra afuera.
nos armoniza con el cielo, la paz del cielo cae sobre nosotros, estamos conectados en directo con el cielo, nos crea una atmósfera celestial, nos crea un ambiente espiritual. Para hablar de la paz tendría que irme al libro de los Salmos en el capítulo 29, 11. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. La paz no se puede adquirir en ceremonias. La paz no se adquiere por actos religiosos. La paz es una bendición de Dios. Solo Dios puede darte paz, querido hermano. Y tú eres candidato a adquirir, a vivir, a tener armonía con el cielo, a crear una atmósfera de paz, aunque haya enfermedades a nuestro alrededor, aunque estemos confinados, aunque no podamos estar con nuestra familia, incluso hasta que hayamos perdido seres queridos. La paz está dentro de nuestro corazón. El Salmo 34, 14 dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. La paz va unida al bien y se desarrolla en el bien, se desarrolla en el amor, en la justicia, se desarrolla en el bien de Dios. El salmista del Salmo 119 y 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley. Hermanos, qué bonito es la paz, porque los que aman la palabra de Dios tienen mucha paz, porque la palabra, hermanos, trae la corriente del Espíritu y las aguas celestiales corren. El río de agua viva corre por nuestro interior. Pero mira lo que dice el salmista: y no hay para ellos tropiezo. Gózate ahora en lo que te voy a decir. ¿Sabe qué significa en otra versión? En ellos no hay tropiezo. Nada les hace caer. ¡Santo! Nada les hace retroceder. Ellos tienen paz porque aman la ley, están agarrados a su palabra, no viven por lo que ven, no viven por lo que sienten, viven por lo que Dios les ha dicho, porque su palabra, aleluya, los alimenta. Y entonces no hay tropiezo, hermanos, en ninguno de sus alrededores. En los problemas no tropiezan, en las situaciones difíciles no tropiezan, en las dificultades, en los conflictos, en los dolores, en las enfermedades. No, ellos tienen una visión más alta, vuelan en otra altura. ¿Por qué? Porque viven por la palabra y en la palabra de Dios. En Romanos 5:1 dice: justificado por la fe. En Cristo, hermanos, la fe nos lleva a Cristo, la fe nos lleva a la cruz, la fe nos lleva al crucificado, la fe nos lleva a descubrir los misterios de la cruz, la regeneración, la justificación, la adopción, la santificación, la vida eterna. Entonces, dice, justificado por la fe, tenemos paz para con Dios. Porque hemos pasado al otro lugar de la cruz. Hemos adquirido todo lo que en la cruz había. Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu. No nos confundamos. El reino de los cielos no son cosas externas ni corporales. El reino de los cielos va vinculado a la justicia, a la conducta, a la paz, al equilibrio, al gozo, a la salvación. Y ahora me gozo en Efesios 2:14 cuando dice: porque Él es nuestra paz. ¿Quién es Él? Él es Cristo.
Amén. El misterio de la piedad, el que vino, el Dios manifestado en carne, en Él. Él es nuestra paz. ¿Y por qué Él nuestra paz? Porque Él es nuestra identidad. La iglesia nace de Él. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Él ha propiciado la identidad de la iglesia. Él ha enmarcado a la iglesia en una identidad, en un ADN, en una capacidad. Hemos salido de Él. Él nos creó en la eternidad, en las oficinas del cielo. Él programó el proyecto iglesia. La iglesia no la ha creado, hermanos, unos científicos o unos grandes empresarios, porque la iglesia no es una organización que necesita vida externa. La iglesia es un organismo que tiene vida interna. Y queridos hermanos, en Él es nuestra paz, tenemos nuestra identidad. Cuando la iglesia sabe quién es y sabe la iglesia de dónde ha salido, que la iglesia es eterna y va hacia la eternidad y no hay nada que la pare, que la invalide, que la haga frenar, entonces la iglesia tiene paz. Porque sabe que su amado y su identidad la va a guardar hasta el reino de Dios. Efesios 4:3, y termino, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz de Dios nos hace entrar en la unidad del Espíritu. Cuando tenemos paz, tenemos la llave de acceso a un mundo de unidad con Él. Porque ahí se nos va a dar la revelación, la iluminación, el contenido de la palabra. Dios se va a ir revelando cada vez más. Y en Filipenses 4:7, la paz de Dios, hoy Dios mío, que sobrepasa todo entendimiento, que nadie quiera razonar, ni manipular, ni dominar la paz de Dios. La paz de Dios sobrepasa toda fórmula, toda artimaña humana. La paz de Dios sobrepasa el entendimiento, las neuronas, tu intelecto, tu nivel intelectual. No entendemos el nivel, el poder de la paz de Dios. Porque dice, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Ella actúa guardando vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por tanto, la paz, hermanos, guarda, vigila nuestros corazones para que no caiga en el pecado. Y los pensamientos son filtrados por la paz, porque solamente nos mueve en su palabra. Y en Colosenses 3:15, la paz de Dios gobierne vuestros corazones. La paz empieza a gobernar el corazón de la iglesia, el sentimiento de la iglesia, aleluya, el deseo de la iglesia. Hermanos, en nuestras decisiones, la paz nos gobierna, nos ministra, nos lleva. En 1 Tesalonicenses 5:23, el Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque la paz, el Dios de paz, es un Dios que trae equilibrio. La paz de Dios es el equilibrio entre tu espíritu, alma y cuerpo. La paz de Dios contiene fe, protección. Hermanos, la paz de Dios da seguridad. La paz de Dios da cobertura. La paz de Dios nos hace sentirnos salvados, protegidos dentro de Él. Gracias por esta paz, Espíritu Santo. Y yo en esta noche termino con la frase que Jesús dijo: paz a la iglesia de Burgos.
Padre, te doy la gloria y la honra. Lleva tú estas palabras a los corazones. Extiende la paz en las vidas. Que brote la paz en las mentes. Que todo pensamiento de temor, de miedo, sea absorbido por la paz de Dios. Que toda situación difícil y problema, que todas las familias que tengan familiares ingresados sean llenos de paz. Que la casa que han perdido seres queridos sean llenas de tu paz. Que todos seamos envueltos en tu paz. Gracias. Sana a los enfermos. Bendice a tu pueblo con tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por la oportunidad que me prestan de haber disfrutado de predicar su palabra. Que Dios os proteja, os bendiga en su paz y Dios os colme de muchas bendiciones. Adelante.